Hola compañeros, nosotros somos el grupo 3 y les vamos a hablar de inmunoglobulinas. Objetivo 2.43. Concepto de globulinas y nombres alternativos. Las globulinas son proteínas en el plasma sanguíneo que pertenecen al grupo de las inmunoglobulinas. Estas se identifican por aparecer en el último lugar al separar las proteínas del suero sanguíneo mediante electroforesis. Son producidas por las células plasmáticas de la médula ósea, normalmente como parte de la respuesta inmunitaria. Es importante tomar en cuenta que anticuerpo e inmunoglobulina son sinónimos, mas no todas las gamaglobulinas son anticuerpos, ya que existen de varios tipos. Objetivo 2.44. Estructura general de las gamaglobulinas. La estructura general de las gamaglobulinas es en forma de Y. Tiene dos cadenas pesadas y dos ligeras unidas por puentes disulfuro. Objetivo 2.45. Clasificación de las inmunoglobulinas según su cadena pesada. Según su cadena pesada, estas se clasifican en IgA, IgG, IgE, IgM e IgD. Objetivo 2.46. Regiones funcionales de las inmunoglobulinas. Estas se caracterizan por tener dos grupos funcionales. Una región Fab o variable, que se encarga del reconocimiento del antígeno, y una región Fc, que sirve para el anclaje a las células del sistema inmune, en caso de la IgD y la IgE, y permite que se active el complejo de ataque a la membrana. Objetivo 2.47. Principales inmunoglobulinas en el plasma. Todas las antes mencionadas se pueden encontrar en el plasma excepto la IgA, ya que ésta se encuentra en las secreciones. Objetivo 2.48. Localización y función de las inmunoglobulinas. Inmunoglobulina G. Esta se localiza en el líquido extracelular en un 75% como monómero. Su función es la neutralización de toxinas, activación del complemento. Esta puede cruzar libremente la placenta y durar muchos años. Inmunoglobulina A. Esta se localiza en las secreciones y en mínima cantidad en el líquido extracelular, como dímero. Su función es antimicrobiana y protege las superficies mucosas. Inmunoglobulina M. Esta se localiza en el líquido extracelular en un 5 al 10% y es un pentámero. Esta inmunoglobulina es la primera que se sintetiza en la respuesta inmunitaria y dura alrededor de 7 días. Inmunoglobulina D. Esta se localiza en el líquido extracelular en un 0.5% y en membranas celulares. Su función es como receptor de antígeno en la superficie celular de los linfocitos B. Y por último, inmunoglobulina E. Esta se localiza en el líquido extracelular como monómero. Esta inmunoglobulina es antialérgica, antiparasitaria y degranula mastocitos y basófilos. La electroforesis es el método de uso más frecuente para analizar proteínas plasmáticas. Su uso permite resolución de proteínas plasmáticas hacia 5 bandas, designadas fracciones albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. En muchas enfermedades se encuentran cambios característicos de las cantidades de una o más de estas 5 bandas. Esta técnica puede revelar un gran exceso o déficit de inmunoglobulinas, así como la presencia de bandas concretas. Un clon celular es un grupo de células que tienen idénticas características genéticas y por lo tanto la misma función, por ejemplo, una población de células B. Existen dos tipos de anticuerpos, policlonales y monoclonales. Los primeros son producidos por muchos linfocitos B diferentes en respuesta a un antígeno. Se unen específicamente a diferentes epítopos dentro del antígeno. Al contrario, los anticuerpos monoclonales se sintetizan por una población de células B idénticas. Son homogéneos, por lo que todos reconocen el mismo epítopo. La concentración de inmunoglobulina se puede encontrar aumentada de manera no específica en una gran variedad de enfermedades infecciosas y autoinmunitarias. Este incremento en la síntesis es debido a varias clonas celulares, cada una de las cuales produce su propia inmunoglobulina.
Esta respuesta policlonal aumenta la masa proteínica en la región de las gamma globulinas. Las paraproteínas son inmunoglobulinas o fragmentos de ellas que se producen por células plasmáticas dañadas o degeneradas. Estas son disfuncionales y se encuentran en suero y algunas veces en orina. 2.54. Patologías en que puede esperarse la presencia de paraproteínas en el suero. 1. Enfermedad de cadenas pesadas. Es un síndrome linfoproliferativo en el que, como su nombre lo dice, se lleva a cabo una proliferación excesiva de linfocitos B, los cuales tienen la capacidad de liberar al suero cantidades elevadas de inmunoglobulinas incompletas. En este caso se generan nada más las cadenas pesadas, que pueden ser alfa, mu, delta, epsilon. Este se caracteriza por la presencia de fiebre, anemia, debilidad, edema en el paladar, así como esplenomegalia, aumento del tamaño del vaso, o hepatomegalia, aumento del tamaño del hígado, entre otros. 2. Macroglobulinemia de Waldenström. Es un tipo de cáncer caracterizado por una proliferación monoclonal de linfocitos B que infiltran médula y órganos linfoides, con capacidad de sintetizar y segregar cantidades elevadas de inmunoglobulina M monoclonal. Esta enfermedad suele tener un curso crónico y con una evolución muy lenta. Sin embargo, las principales manifestaciones clínicas que se presentan son fatiga, pérdida de apetito, pérdida de peso, sudoración profusa, y en presencia de grandes cantidades de IgM se puede originar un síndrome de hiperviscosidad, que a su vez produce venas dilatadas y tortuosas, causando de esta manera insuficiencia cardíaca y circulatoria. 2.55. Proteína de Bence-Jones. Son características del mieloma múltiple. Se producen en las células plasmáticas neoplásicas y estas solo contienen cadenas ligeras libres, pueden ser kappa o lambda. Debido a su tamaño, estas pueden ser filtradas a través de los glomérulos y aparecer en la orina. 2.56. Caracterización del mieloma múltiple. Se trata de una neoplasia maligna de células plasmáticas que solo son capaces de producir un solo tipo de inmunoglobulinas. El 60% de los casos se registra la producción de inmunoglobulina G, mientras que en tan solo el 20% de los casos se produce inmunoglobulina A. Esta se caracteriza por dolor óseo, fracturas, insuficiencia renal, hipercalemia, osteoporosis. El diagnóstico se puede realizar a partir de la aparición de la proteína de Bence-Jones en estudios de sangre o de orina. 2.57. Paraproteinemia benigna. Las paraproteínas normalmente no causan daño. Sin embargo, las personas que presenten alguna paraproteína en sangre o en orina tienen que ser monitoreadas frecuentemente. 2.58. Causas de la deficiencia o ausencia de inmunoglobulinas. Desnutrición, debido a que no hay material de donde se puedan producir las inmunoglobulinas. Cáncer de médula, debido a que no se producen linfocitos B debido a esta afección. Inmunosupresión por fármacos, debido a que bloquean la síntesis de inmunoglobulinas. Este paciente padece mieloma múltiple. Podemos relacionar sus fuertes dolores de espalda con las lesiones óseas u osteolíticas derivadas de la enfermedad, las cuales constituyen el síntoma de presentación más frecuente. La infiltración de células plasmáticas en médula ósea es un indicador para el diagnóstico de mieloma múltiple, puesto que conduce a un incremento de la síntesis de inmunoglobulina patológica. No se detectaron paraproteínas en suero, sin embargo sí en orina, lo que se conoce como proteinuria de Bence-Jones. Otras funciones de la médula ósea resultan afectadas.
como la formación de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Es por eso que en la extensión sanguínea se observaron abundantes células precursoras de eritrocitos y leucocitos, pues al no poderse llevar el proceso de manera adecuada, se ven obligadas a salir inmaduras. La alta concentración de paraproteína puede provocar lesión renal, por lo que se debe estudiar la función renal del paciente y descartar una hipercalcemia. El tratamiento consiste en la utilización de fármacos que suprimen el funcionamiento de la médula ósea.